Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? El El día día de de hoy hoy vamos a vamos a hablar hablar un un poco poco sobre sobre las las técnicas técnicas que que hay hay que que tener tener para para utilizar utilizar correctamente correctamente la la luz luz o o la la iluminación, iluminación, ya ya sea en sea un en un set set de de televisión televisión o o también también cuando cuando tomes tomes fotografías. fotografías. Así Así que que acompáñame. acompáñame. Muy bien, así que empecemos. Debemos de tener también claro que la iluminación es la técnica que se estudia la luz y la forma en la que se emite para conseguir una iluminación correcta. Así que para tener una buena iluminación tenemos que también tener buenas formas de iluminar y buenas técnicas también. Vamos a empezar entonces. Hay varios tipos de luz con los que son, por ejemplo, la natural, la artificial, la dura y la suave. Entonces vamos a ver un poquito de cada una de estas. Y por ejemplo, en el primero tenemos el triángulo de iluminación básica. Aquí tenemos la contraluz, la luz principal y la luz de relleno. La luz principal es la que ilumina toda la escena y condiciona al resto. Si hablamos de iluminación artificial, generalmente suele ser la mayor potencia e intensidad. Si usamos la luz natural, el sol será por regla general nuestra luz principal. Eso no hay que olvidarnos. Luego tenemos la contraluz. En esta se coloca detrás del sujeto para separarlo del fondo y darle un volumen al rostro. Es la luz que ilumina bello y es la que es más dura y suele ser más dirigida. Luego tenemos la luz de relleno. Esta luz es una complementaria a la luz principal. Como podemos ver en la imagen, hasta es un poquito más opaca o más baja, ya que solo es para complementar la luz principal. Su función es reducir la dureza de la sombra que provoca la principal y así poder controlar el contraste. Vamos a pasar a la siguiente. Luego tenemos la luz de fondo. Entonces, esta luz es la que no ilumina al personaje, por eso no forma parte del triángulo. Esta luz es la que se utiliza y es recomendable usar para separar aún más al personaje del fondo y crear una profundidad, como podemos ver en la imagen. Luego también tenemos el triángulo de Rembrandt. Este triángulo es el que queda iluminado en el rostro del personaje. Como podemos ver acá en nuestro ejemplo, en un lado opuesto a la luz principal se hace un pequeño triángulo en el rostro y queda debajo del ojo, donde hay una sombra y sería un pequeño triángulo iluminado que aporta naturalidad a la iluminación. Como podemos darnos cuenta, en la fotografía una parte está iluminada y el rostro donde no está iluminada, ahí se forma un pequeño triángulo en la parte de abajo del ojo. Aquí tenemos la luz suave y la luz dura. La primera es la que se da de día y puede variar tanto en tono como en intensidad en función de si el día es soleado, nuboso o lluvioso. La segunda es la artificial, también puede variar en tono e intensidad y depende de la potencia del punto de emisor de la luz y de su posición. Luego nos vamos a ir a ver varios ejemplos también de los tipos de luces. Bueno, tenemos la primera que es la luz frontal. Esta es la más sencilla y consiste en iluminar como si el objeto o el escenario tuviera una luz de frente. Eso sí, el aspecto del objeto o de la escena es bastante plano, porque las sombras producen un efecto de aplanado sobre él. Las sombras quedarán detrás del objeto al modelarlo. Luego tenemos la luz lateral. Como indica su nombre, la luz sobre el objeto viene de uno de sus lados. Por tanto, uno de los lados del objeto o de la escena está iluminado, mientras el otro está en sombra. Puede utilizarse tanto luz dura como suave. Por ejemplo, acá tenemos entonces, vemos que la chica tiene la mitad del rostro iluminado y la otra mitad de su rostro no se observa, ya que este es el efecto que produce la luz lateral. Luego tenemos, o la contraluz, perdón. Y entonces, la contraluz es la técnica que se utiliza para colocar la luz detrás del objeto o de la escena que queremos iluminar. Se utiliza cuando se quiere crear siluetas a partir del objeto que se está modelando. Por ejemplo, aquí tenemos donde este personaje está
frente al sol y el sol está en la parte de atrás. Entonces, esta es la luz que lo ilumina y solo aparece como sombra. Y ese hace un efecto un poquito más bonito y un poquito más favorable en este tipo de contraluz. Luego tenemos la luz cenital. Esta se coloca en el punto de iluminación del objeto o la escena sobre él, o sea, arriba. Un ejemplo de ello es la luz de una lámpara en el techo de una habitación. Por tanto, el mayor nivel de luz estará en la parte superior del objeto o de la escena. A medida que se va descendiendo, empiezan las sombras que serán más duras en la parte inferior. Se puede utilizar combinada con luces frontales y contraluces para provocar diferentes efectos en el objeto. Entonces aquí en este personaje lo están iluminando en la parte de arriba y por eso aparecen las sombras, porque cada vez que va disminuyendo la luz así aparece. Luego tenemos la luz contrapicada. La fuente está abajo del objeto y esta coloca en diagonal pero situada en el suelo. Aquí la iluminación se da con más intensidad en la parte inferior del objeto o del escenario. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la luz contrapicada, que podemos ver que el pequeño niño está como con una luz o una lámpara en la parte de abajo y es donde ilumina el rostro. Bueno, y por último tenemos la iluminación general. En este espacio se pueden utilizar luces bajas o luces altas, luces amplias para poder iluminar, en este caso, un set de grabación. Así que muchísimas gracias por ver este video. Así que ya sabes, si quieres saber un poquito más, pues síguenos porque aquí te estaremos dando muchos tips donde podrás conocer un poquito más sobre todas las técnicas y los tips que debes de conocer para